Varios de ustedes, de los que están aquí, trabajan en empresas que con cierta frecuencia los evalúa para poder conocer cuáles son los resultados de su trabajo. De hecho, la posibilidad de ser sostenidos en una empresa depende muchísimo de eso, de la eficiencia. Y hay empresas que mantienen midiendo eso permanentemente. Incluso tienen una especie como de cartelera donde ponen allí el nombre del empleado, del mejor empleado del mes o del que más vendió, del que hizo más negocios, etcétera. Creo que esa figura empresarial nosotros también la hemos utilizado muchas veces para nuestra propia vida, mirando un poco y evaluándonos a ver qué tan rentables somos, qué tanto producimos, qué tanto éxito tenemos. Hay gente que mide como la eficiencia, la eficacia, la fuerza de su vida en si produce, si es exitoso. A mí me parece esa forma de medición muy peligrosa, porque muchas veces uno va a llegar a la conclusión de que como que no fue mucho lo que produjo o que sencillamente uno es un fracasado. Que hay gente que se llama a sí misma fracasada y viven como fracasados. El problema del fracaso no es el fracaso, es la mentalidad del fracaso. Vivir con mentalidad de fracaso lo hace a uno un fracasado, porque uno siempre vive conforme a aquello que uno piensa de sí mismo y no es capaz de producir más. El apóstol San Pablo trae una expresión que yo la conocí hace muchos años, siendo seminarista, pero que me tocó reevaluarla durante el proceso del ejercicio de mi ministerio sacerdotal. Pablo dice esto: unos siembran, otros riegan, pero es Cristo el Señor el que hace crecer. Pablo no dice ni que es Él, ni que es Pedro, ni que es Apolo, ni dice Pablo nunca en ningún momento que los apóstoles son los exitosos que hacen crecer el reino de Dios. Pablo simplemente dice, somos sembradores, otras personas riegan. Y Jesús mismo trae una frase, una expresión donde dice que al final de los tiempos, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, una frase que debe acompañar nuestra vida es: somos siervos inútiles. Lo que teníamos que hacer, lo hicimos. A veces ustedes se evalúan como papás y piensan como papás que son fracasados. A lo mejor porque sus hijos no supieron aprovechar la educación o los consejos, lo que ustedes hicieron por ellos. Y piensan que entonces no hicieron lo suficiente. Yo creo que cuando uno tiene la conciencia de haber hecho lo que tenía que hacer, oigan bien lo que les voy a decir. Los resultados no deben medir nuestro éxito. Porque cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, Dios no nos va a preguntar qué tan exitosos fuimos. Dios no nos va a preguntar a los curas cuántas personas se convirtieron con nuestra predicación. Porque la predicación de los sacerdotes no convierte a nadie. Deja interrogantes, deja planteamientos y la gente empieza a hacer procesos. Eso sí es verdad. Pero porque hubo alguien que sembró una semilla, y puede decir perfectamente, usted sembró en mi corazón una semilla, me dejó una inquietud, y esa semilla empezó a producir fruto. Pero simplemente lo único que nosotros hicimos fue sembrar la semilla. Que la semilla crezca o no crezca, no depende del que la sembró. Depende del corazón que la recibió, como en la parábola del sembrador, y depende de Dios, que es el que hace que crezca. Por eso los resultados son todos del Señor. En la obra de la evangelización, en la educación familiar, en la forma como uno levanta a sus hijos, el resultado es enteramente del Señor. Si usted hace las cosas bien y tiene conciencia de que hizo las cosas bien, usted puede darse por bien servido y presentarse delante de Dios diciendo:
Soy simplemente siervo, sierva inútil. Hice lo que tenía que hacer. El profeta Isaías en algún momento sintió que su ministerio profético había sido un fracaso, porque a lo mejor pensaba que la gente con su llamado a la conversión no se convertía. Yo creo que eso es una cosa que uno tiene que plantearse muy bien, porque a veces uno dice, bueno, ¿hasta dónde tiene eficacia lo que yo digo, el llamado a la conversión? Yo particularmente he sentido muchas veces de que las cosas que yo enseño y que mis predicaciones son un fracaso, porque uno así, por fuera, ve como la misma necedad, el mismo comportamiento, como que esto no ha funcionado. Uno todos los domingos dice que no masquen chicle, la gente sigue mascando chicle. Uno enseña que deben desquitarse la gorra y la gente sigue con gorra, como quien dice, a este le ha valido 5 lo que yo he dicho. Y entonces uno puede tener esa sensación como que, ¿para qué te desgastas? No digas más. Deja que la gente viva su vida como le dé la gana. Por eso cuando Juan el Bautista le preguntan, ¿tú quién eres? Él dice, yo soy la voz que clama en el desierto. La voz que clama en el desierto es esa, la voz del que tiene la sensación de que su predicación no la escucha ninguno y que está predicando inútilmente. 2 cosas generan mucha frustración: educar estudiantes y evangelizar. Estos profesores que son amigos de uno, con los que uno conversa, uno dice, la frustración que viven estos profesores y las clínicas psiquiátricas, ¿sabían ustedes que están llenas de maestros? De hombres y mujeres que quieren educar a los hijos nuestros, pero que esos pelados les vale 5, no quieren aprender absolutamente nada. Y que el maestro prepara su clase, le pone pedagogía, se inventa cosas, y los pelados les importa 5. Y entonces queda como la tentación, si a ti no te importa, a mí tampoco. Mira a ver cómo logras salir adelante en tu vida. El profeta Isaías tuvo esa sensación de fracaso. Y por eso en el texto de hoy, del capítulo 49, el profeta Isaías dice, el Señor me llamó desde el vientre materno y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Fíjense cómo la figura que utiliza Isaías, hizo de mi boca una espada afilada. Es decir, cuando yo hablo, lo que yo digo duele. Eso es lo que quiere decir Isaías. Duele. Cuando mi predicación sale de mi boca, esa predicación hiere. Y por eso no todo el mundo la quiere escuchar. Y entonces yo pensaba, miren el pensamiento de Isaías, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Lo que yo he hecho no ha servido absolutamente para nada. Cuando uno evalúa su obra, como las empresas, a partir del éxito, en esta tarea de la evangelización y de la educación, uno siempre va a sentir que es un fracasado. Que las cosas, como no produjeron lo que uno cree que tiene que producir, no sirvió para nada. Porque uno a veces quiere, como las empresas, ver resultados. Y los resultados en la evangelización, uno dice, la iglesia tendría que llenarse mucho más, tendrían que venir muchas personas de otros lugares, la gente tendría que convertirse muchísimo más, la gente tendría que empezar a ser mucho más bondadosa. Pero como no se ve eso, porque eso no se ve, entonces uno dice, esto no sirve. Imagínense ustedes, si uno diciendo, si tiene la sensación de que no sirve, ¿cómo fuera donde uno guardara silencio? ¿Qué pasaría si uno sencillamente como sacerdote celebra la misa, lee el evangelio, pero no predica nada, no enseña absolutamente nada? Si enseñándonos
pasa lo que pasa, ¿qué tal donde nosotros calláramos? Pero ¿saben qué pude entender yo? Que me demoró años para poderlo entender. Y es que el Señor hace una obra silenciosa donde los resultados, Él es el que los ve. Y no siempre le permite a uno poderlos ver. ¿Saben para qué? Para que uno no se envanezca, para que uno no se engría, para que uno no crea que es el mejor predicador del mundo, que es el mejor sacerdote del mundo, o que es el mejor papá del mundo, ni el mejor maestro del mundo. Pero que hay resultados, sí hay resultados. Y por ahí de vez en cuando, para combatir esa mentalidad frustrante que uno puede llegar a tener, el Señor le manda a uno gente desconocida, gente de esas que uno se encuentra por ahí, de vez en cuando. Usted es el padre fulano, usted no me conoce, pero yo sí lo conozco. Gracias. Usted no se imagina el bien que me ha hecho a mí. Gracias. El Señor de vez en cuando, en medio de tanta sequía, le manda a uno esas gotas de aguas que lo refresquen y le ayudan a uno no a llenarse de orgullo, sino a pensar, sigue haciéndolo, que el bien sí se está haciendo. No te voy a dejar ver los resultados. Para que no creas que todos esos que alguna vez experimentaron la gracia de Dios a través de tu palabra son tuyos. Para que uno no sienta que esa es feligresía nuestra, que esas son ovejas nuestras, que esas son ovejas mías, que esos son peces míos, sino que son ovejas del redil de Dios y que son peces de la iglesia del Señor, que son a Él a quien le pertenecen. Entonces Isaías continúa diciendo, yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, pero en realidad el Señor defiende mi causa, mi recompensa la custodia Dios. Aunque yo tenga la sensación de que lo que estoy haciendo no sirve, Dios es el que defiende mi causa y mi recompensa Él la custodia. Tú haz lo tuyo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Tus hijos dan la sensación de que no prestan atención. Haz lo tuyo. Parece inútil todo lo que estás haciendo por tu familia, por tu oración, como que no sirviera para nada. Haz lo tuyo. Aunque pareciera que tu oración es infecunda, haz lo tuyo y déjale a Dios el resultado. Que es que yo no lo veo, no tienes que verlo el resultado. Por lo menos eso es lo que yo entiendo con el profeta Isaías. Para que no te vanaglories. Es que el problema de estar viendo siempre los resultados es la vanagloria. Y entonces cuando uno ve siempre resultados, uno quiere, como en la empresa, que el nombre de uno esté en una cartelera y que entonces Dios pierda la gloria y que la gloria sea del cura, del predicador, de la mamá o del papá, diciendo, es que son exitosos porque yo los hice exitosos. Punto. Yo fui el que los hice. Y el Señor no siempre nos permite a nosotros ver eso. Pero aún más, sigue diciendo el profeta Isaías, Dios es mi fuerza, es poco que seas mi siervo, te hago luz de las naciones. Como quien dice, que tú seas siervo mío, le dice el Señor a Isaías, es poquito, te voy a hacer luz de las naciones. No vas a ser siervo, te voy a hacer luz de las naciones. Es decir, el rango de importancia en el reino de los cielos, y pongo esa palabra importancia entre comillas, el rango de importancia en el reino de los cielos se eleva, porque no eres simplemente un siervo, de ese que llega y dice al final, siervos tuyos, hicimos lo que teníamos que hacer.
Ahora somos lo que dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. No simplemente servidumbre, sino luz del mundo. Por lo tanto, todo el que sabe hacer su trabajo de siervo se vuelve luz, pero hay que aprender a hacer el trabajo de siervo. Nadie llega a ser luz si no hace bien el trabajo de siervo, porque eso es como un rango en donde la persona se va calificando delante de Dios para poder llegar a ser lo que tiene que ser. Ustedes no pueden pretender de una vez ser luz, porque se van a quemar, se van a fundir. Haga lo suyo, haga lo suyo. Ore silenciosamente, sin aspaviento, sin alaraca, sin bulla, sin presunción. Ore en silencio. Y que los resultados se ven. Los resultados se ven. Así usted no los observe. Dios sí sabe cuál es la obra que Él está haciendo secretamente en el corazón de aquellos a quienes ustedes enseña, predica u ora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,